Muy rápido, agradecer el tono a los tres portavoces. Señor Jaén, hablamos de impuestos. Miren, yo considero a las pymes y a los autónomos personas solventes y responsables. Son personas responsables, tan responsables y comprometidas con la fiscalidad de este país, que el año pasado ingresaron el sector de la hostelería en las arcas públicas 20.000 millones de euros. Es decir, están dispuestos a pagar impuestos. Claro, lo han hecho. El problema es que no ingresan, es que no trabajan, es que no facturan. Y por eso el Partido Popular dice que a ingresos cero, impuestos cero. Y el Gobierno le está subiendo los impuestos en el peor momento posible. Ustedes el pasado lunes le subieron, digo ustedes porque usted forma parte del Gobierno de coalición, Podemos y el PSOE gobiernan en Moncloa, el señor Iglesias es vicepresidente del Gobierno. Ustedes le subieron la cuota a los autónomos el pasado lunes. Ustedes han anunciado una nueva subida de impuestos. Y dice, ¿cómo se hacen esas ayudas que ustedes reclaman? Pues como han hecho el resto de países de nuestro entorno, como han hecho el resto de países. ¿Por qué no nos fijamos en los que van por delante? ¿Por qué ustedes innovan y mientras todo el mundo baja impuestos, ustedes los suben? ¿Por qué bajan los impuestos Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos? A los hosteleros y al sector turístico. ¿Por qué dan ayudas directas y le compensan por las pérdidas derivadas de las restricciones? Y aquí todo lo contrario. Evidentemente, luego uno se explica los datos de la OCDE ayer con el pechugazo que hemos pegado, los peores datos desde la recesión argentina, y eso lo están logrando ustedes, el Gobierno de coalición. Mire, señor portavoz del PSOE, esto no es postureo ni discurso vacío. Esto es traer aquí la petición que tienen esos señores en la puerta. Y lo que ayer decía Hostelería España, que le está pidiendo al Gobierno un plan de rescate. Es lo que estamos pidiendo aquí, traer su voz aquí. Lo que es postureo es lo que ha hecho usted, salir fuera, saludarle, diciéndole que les apoyen y llegar aquí y votar en contra de la iniciativa. Eso es postureo. Y la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué si tienen que hacer frente los hosteleros y el sector turístico al 100% de los gastos si no tienen ingresos? Si ustedes mismos son incapaces de sostener las hospederías de Extremadura con 2 millones de presupuesto público, ¿cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a hacerlo los pequeños autónomos y la pequeña y mediana empresa? Cientos de locales ya han cerrado en la región, más de 500. ¿Cuántos más tienen que cerrar para que ustedes reaccionen, señorías? ¿Cuántos más? En el acumulado de los 10 primeros meses del ejercicio, el descenso de viajeros ha sido un 54% en Extremadura. El descenso de las pernoctaciones, un 55%. Y sale el director general de Turismo a decir al sector, señores, que hay otras regiones donde los datos son peores. ¿Y eso qué? ¿De eso comen las empresas de aquí? ¿Del mal de muchos? ¿Consuelo de socialistas? Esa es la respuesta que le da el director general de Turismo a las empresas, que hay otros sitios que están peor. Evidentemente que van a estar peor, porque si en Baleares el Producto Interior Bruto del turismo representa el 30% y en Extremadura estamos del 8% y hay una crisis que está afectando a este sector, normal que los datos sean peores que aquí, que es el 8%. Pero esa es la respuesta de verdad. ¿No cree que mejor es un plan de rescate y un plan de ayuda, que es lo que nos están pidiendo, que le bajemos los impuestos, que le facilitemos las cosas? No, pues ustedes consideran que como hay otros sitios que están peor, que se den por saciados. Algo que nos parece lamentable. Miren, a pesar del enorme esfuerzo realizado por el sector hostelero, cumpliendo todo tipo de protocolos, normativas, todo lo que le han exigido, durmiéndose con el libro de cabecera, con el DOE, con el BOE, aplicando todas las recomendaciones sanitarias, a pesar de todo eso, ustedes les tienen machacados. El sector del turismo, de la hostelería y de la restauración han sufrido como poco las consecuencias de esta crisis. 65.000 locales cerrados, camino de los 100.000. Es una auténtica barbaridad. La hostelería aportó a la economía española más de 102.000 millones de euros al gasto en consumo final, 20.000 millones a las arcas públicas, vía impositiva, 1.700.000 trabajadores afiliados. Pero ¿cuántos empleos más y cuántas empresas más tienen que cerrar para que ustedes escuchen a esos colectivos? Esos que ahora mismo se estaban manifestando ahí es la tercera vez. La primera vez llevaron un escrito a presidencia de la Junta, al señor Fernández Vara. ¿Saben lo que dicen estos señores? Que no recibieron respuesta. La segunda tuvieron que salir con los coches por la calle de Mérida. Tampoco recibieron respuesta. Como no han recibido respuesta hosteleros de otros puntos de Extremadura. Como no ha recibido respuesta la Asociación Hostelería de España, que es la mayoritaria dentro del sector. Porque ustedes tienen otras prioridades, como son acercar los presos etarras al País Vasco. Sí, esas son las prioridades del Gobierno, ¿no lo saben ustedes? O tramitar los indultos. Esas son las prioridades del Gobierno, no ayudar a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa.
por sus hechos los conoceréis. Y eso es lo que estamos leyendo hoy en la portada de muchos de los diarios de tirada regional y nacional. No hemos visto un plan de rescate a la hostelería y al turismo, pero sí hemos visto al señor Marlaska acercando a los presos etarras al País Vasco y tramitando los indultos como pide el señor Iglesias. Esas son las prioridades para este Gobierno. Señorías, tenemos la oportunidad hoy de retratarnos con un sector que nos está pidiendo ayuda a los partidos políticos. Y en nuestro voto cada uno quedará retratado. Si las prioridades son estas o si son otras, como están demostrando en el Gobierno de España el señor Iglesias y el señor Sánchez. Muchas gracias.